Esta es la noche en el continente americano, mientras en Europa inicia la madrugada y amanece en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Presentado por Tecnoglass. En IES, Allusions y Tecnoglass, la calidad lo es todo. Con tecnología de vanguardia, rigurosos procesos de manufactura y la mejor mano de obra, transformamos vidrio y fabricamos perfiles, ventanas y fachadas que han conquistado los mercados más exigentes de Colombia y el mundo. IES, Allusions y Tecnoglass, el poder de la calidad. Buenas noches. El programa La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán y para mí es un gusto acompañarles en la noche de hoy. La noticia son los nuevos pasos con los que la defensa jurídica del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, busca que le permitan continuar con su proceso judicial en libertad. A través de una acción de tutela, el exmandatario pide que le sea suspendida de inmediato esa detención domiciliaria que fue ordenada tras la condena en primera instancia que fue emitida en su contra el pasado viernes. La decisión está ahora en manos del Tribunal Superior de Bogotá. Si no se suspende la orden de detención mientras se falla la tutela, es claro que nos veremos abocados a continuar por lo menos por 2 semanas con una privación de la libertad totalmente arbitraria, sin fundamento y que le da trato de culpable a quien debe presumirse como inocente. El punto clave de esta noticia, la defensa del exmandatario, encabezada por el abogado Jaime Granados, ustedes lo conocen muy bien, ha insistido en que al expresidente Uribe se le transgredieron todos sus derechos fundamentales. Entre los argumentos centrales y que han sido expuestos están que la sentencia fue proferida bajo graves vicios de motivación y en un claro desconocimiento de su presunción de inocencia. El expresidente Álvaro Uribe Vélez fue condenado a 12 años de prisión domiciliaria por la jueza Sandra Liliana Heredia, quien lo halló penalmente responsable por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Transgredió de forma grave los derechos fundamentales a la dignidad humana, debido proceso, presunción de inocencia y libertad del doctor Álvaro Uribe Vélez, al haber ordenado la privación de su libertad de forma inmediata, a pesar de que la condena proferida en su contra no se encuentra en firme, acto que se desarrolló bajo graves vicios de motivación y en claro desconocimiento de su presunción de inocencia, tornando su detención en arbitraria y contraria a la dignidad humana. Y en el programa de la noche están los protagonistas de la noticia. Hemos invitado hoy a Germán Calderón España, quien es un reconocido abogado constitucionalista, analista y columnista de opinión. Él, junto con un grupo de 38 juristas, han escrito una carta en las últimas horas donde pues han sentado su postura frente a la preocupación que les genera esta sentencia que ha condenado al presidente Álvaro Uribe Vélez. Pero no solamente frente a la condena, sino también frente a lo que plantea esta acción de tutela que les presentábamos en la primera parte de este programa. Ellos han cuestionado en claros términos y contundentes términos la decisión de la jueza que decidió enviarlo a prisión domiciliaria. Ellos aseguran que el presidente cumplía con todas las cualidades para poderse defender en libertad en el juicio de segunda instancia que será llevado a cabo por el Tribunal Superior de Bogotá, luego de la apelación que el próximo 13 de agosto hará la defensa técnica del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. Señor Germán Calderón España, bienvenido al programa La Noche. ¿Y por qué consideran ustedes que el expresidente Álvaro Uribe Vélez no debió habérsele impuesto esta sentencia condenatoria y específicamente esta prisión domiciliaria? Bienvenido.
Buenas noches, Jefferson. Pues específicamente en lo que tiene que ver con la medida impuesta de prisión domiciliaria, la jueza, así como en el fondo del asunto del proceso, el fondo del debate, adoptó decisiones inadecuadas porque se fue por lo desfavorable en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez sin tener en cuenta el artículo 29 de la Constitución, que establece que hay que tener en cuenta lo favorable como lo desfavorable. Aquí, en cuanto a la imposición de una medida de prisión domiciliaria, hizo lo mismo. Adoptó una decisión inadecuada porque se fue por la regla de excepción. Los estándares internacionales, los instrumentos internacionales de derechos humanos, de la protección y su garantía de ellos mismos a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del Comité de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, de los tribunales europeos también de derechos humanos, la jurisprudencia nacional, la Constitución y la ley establecen que el tratamiento de la libertad, que es un pilar esencial de la democracia y del Estado constitucional colombiano, debe darse a través de una regla general en la que el procesado, el acusado, debe estar en libertad mientras no sea condenado con una sentencia debidamente ejecutoria y en firme. Y excepcionalmente debe estar, o se le impone una medida de aseguramiento o una medida invasiva de la libertad, siempre y cuando cumpla con unos fines constitucionales de la medida, que son: 1, la comparecencia al proceso; 2, la no obstaculización de la prueba y del proceso; y 3, que no sea un peligro para la comunidad. Y abiertamente, evidentemente está demostrado en ese proceso que el expresidente Álvaro Uribe compareció al proceso, no es una persona peligrosa para la comunidad y tampoco ha entorpecido el proceso. Esta carta que escribió usted junto con otros 37 juristas coincide con esta acción de tutela que ha sido presentada por la defensa técnica del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Ellos dicen palabras textuales en la tutela que presentó la defensa, que se ha transgredido de forma grave los derechos fundamentales a la dignidad humana, al debido proceso, a la presunción de inocencia y a la libertad del doctor Álvaro Uribe Vélez. Luego de esta presentación, de esta acción de tutela que ustedes están viendo en pantalla, doctor Calderón España, ¿qué va a pasar con la detención domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe Vélez? ¿En cuántos días sabremos si el Tribunal Superior de Bogotá accede o no a dejar libre al expresidente Uribe? Bueno, la tutela fue interpuesta hoy y eso tiene un trámite muy corto, muy expedito, en el que se aboca el conocimiento por parte de un magistrado. Una vez se haga el reparto pertinente, se corre traslado a la accionada, que en este caso es la jueza 44 penal del circuito con función de conocimiento. Ella tendrá 1 o 2 días, dependiendo de qué término le otorga el magistrado ponente, y luego entra a despacho por 10 días hábiles y se resuelve. O sea, esto estamos hablando de 15 días, se está resolviendo, pero hay una solicitud de medida provisional que podría darse con el mismo abocamiento del conocimiento del proceso, es decir, lo que llaman auto admisorio en otra clase de procesos. Podría darse inmediatamente la suspensión de esa medida de parte de la jueza, o sea, el artículo, si no me equivoco, 4 de la sentencia de primera instancia, e inmediatamente el expresidente Uribe recobraría la libertad. En caso de que no se hayan adelantado los trámites pertinentes previos a la imposición de la medida o a la materialización de esa medida de prisión domiciliaria, que pues es que un juez de control de garantía, de ejecución de penas, debe hacer un acta de compromiso de que se va a comportar bien en el domicilio y otros aspectos formales. Si no se ha hecho, pues no se puede hacer, y si se hizo ese trámite, pues se suspende y queda inmediatamente en libertad el expresidente Uribe. Señor Germán Calderón España, ustedes en esta carta que han enviado el día de hoy dejan completamente claro que pues la decisión que ha tomado la jueza pues no es acorde en lo que tiene que ver con la prisión preventiva. Exactamente cuáles argumentos de la jueza son los que a ustedes les generan preocupación. En la lectura que hice de la sentencia este fin de semana, por ejemplo, había uno que me llamó profundamente la atención, y es el que dice que el presidente Álvaro Uribe Vélez en libertad podría, palabras más, palabras menos, generar actos de violencia, que su libertad podría generar o por lo menos atentar con el derecho a la convivencia pacífica de los ciudadanos. Incluso también alcanza a mencionarse que podría existir algún tipo de riesgo de que él saliera del país y no respondiera ante este juicio en segunda instancia.
¿Ustedes qué identificaron y qué piensan de estos argumentos? Sí, básicamente esa fundamentación es inadecuada, es caprichosa, arbitraria, diría uno en términos constitucionales grosera, desde el punto de vista del respeto a los derechos humanos, sobre todo a la dignidad humana del expresidente, que ha demostrado todo lo contrario a lo que está diciendo. O sea, un expresidente que le puso la cara al proceso, a todas las instancias, a todas las etapas procesales, todos los momentos de las audiencias, de las diferentes sesiones de la audiencia de juicio oral, y que la jueza venga a decir que se va a fugar o que va a entorpecer el normal, digamos, mantenimiento del orden público. Eso sí es un adefesio, es un hierro judicial protuberante. Ahí hay una motivación inadecuada, una motivación que no tiene sustento objetivo y razonable. No hay justificación alguna para que ella haya dicho eso, porque no tiene la evidencia. Toda esa situación es contraevidente. Es decir, no hay evidencia, no hay una prueba, un elemento material que pueda determinar que el comportamiento del expresidente Uribe podría dar margen a lo que ella ha dicho. Pues, señor Calderón España, vamos a ver otro de los puntos claves de esa noticia. Y es que esta acción de tutela es el primer recurso que interpone el expresidente Álvaro Uribe Vélez frente a su fallo en su contra y antecede precisamente eso de lo cual hablábamos anteriormente, ese recurso de apelación que el equipo defensor del exmandatario también presentará ante el Tribunal Superior de Bogotá el próximo 13 de agosto. ¿Eso qué quiere decir? Que el presidente será juzgado en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá para que este conjunto de jueces, de magistrados, revisen este fallo. El propio exmandatario, luego de conocer la sentencia y en ejercicio de su derecho a la defensa material, cuestionó de esta manera a la jueza Sandra Heredia. Estos fueron los argumentos que él entregó para explicar por qué decidía apelar ante el Tribunal Superior de Bogotá. Yo creo que aquí ha faltado más investigación, de la que me voy a quejar, que es una de las causas por las cuales ha predominado la política sobre el derecho para condenarme. Se desconoció mi lealtad con este juicio, explicando al detalle esos viajes por razones académicas. En este fallo han calificado los recursos de ley como maniobras dilatorias para hacer más severa mi sanción. Esa exaltación a Monsalve. No, pues, casi que ponen a los oyentes a llorar en solidaridad con Monsalve. No es para reírse. Un delincuente que está condenado por secuestro extorsivo y otros crímenes, y en este juicio lo exaltan. También he leído esta semana abogados muy ilustres que dicen que esa exaltación está prohibida. Tengan en cuenta esto, honorables magistrados. Al fallo le importa la narrativa de inventar la historia, de poner a los bandidos como los héroes y a quienes los hemos enfrentado como los villanos. Yo escuchaba esto el pasado lunes. Decía, aquí lo que me están es perfilando. Aquí están imaginando un perfilamiento para acomodarlo a un interés político. Aquí están hablando no de hechos y delitos de Álvaro Uribe. No traen pruebas de hechos y delitos de Álvaro Uribe. Aquí lo que traen es un perfilamiento, una suposición sobre mi temperamento, sobre mi personalidad. Vamos con otra de las protagonistas de esta noticia. Es un gusto para mí saludar a María Clara Posada. Ella es abogada, estratega política, columnista
de opinión. La hemos invitado también porque fue otra de las firmantes de esta carta en la cual un grupo de juristas muy reconocidos en Colombia han expresado su preocupación frente a la privación inmediata de la libertad del señor expresidente Álvaro Uribe Vélez. Cuestionan que no solamente el contenido de la sentencia, sino también específicamente las razones por las cuales la jueza Heredia no permitió que el expresidente Álvaro Uribe Vélez quedara libre y se pudiera defender en libertad en segunda instancia. Doctora María Clara Posada, como siempre un gusto tenerla aquí en el programa La Noche. ¿Y por qué le genera a usted preocupación y desconcierto esta reciente decisión de la justicia colombiana en contra del exmandatario Álvaro Uribe Vélez? Bienvenida. Jefferson, buenas noches a mis compañeros de panel y a toda la audiencia. Pues yo creo que genera preocupación porque estamos viendo cómo los valores del Estado de Derecho empiezan a ceder a la política. Al final de cuentas, lo que queda claro es que son 1.140 páginas de un documento lleno de calificativos donde uno echa de menos las pruebas y los hechos que dieron lugar a esa decisión tan radical y tan desproporcionada. Yo acá quisiera que nos detuviéramos en algo, Jefferson. No es desproporcionada porque a mí me parezca, es desproporcionada porque riñe contra la Constitución y contra la Convención Americana de Derechos Humanos. Es una medida que contraviene los principios fundamentales del debido proceso y pone en un gravísimo riesgo la legitimidad del ejercicio del Poder Judicial y con ello la majestad de la justicia. Doctora María Clara, ustedes han sido críticos del actuar de la jueza, sin embargo, respetan esta decisión judicial. Llama la atención lo que viene de aquí en adelante, y es que hay una segunda instancia, que es el Tribunal Superior de Bogotá. En el caso puntual del análisis que usted ha hecho, ¿usted cree posible que el Tribunal Superior de Bogotá enmiende esos errores que ustedes han identificado? ¿O puede llegar a suceder lo mismo que pasó en la primera instancia, y es que estos jueces terminen avalando lo que hizo en el pasado la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, terminen dándole el aval a lo que hicieron sus superiores en jerarquía jurídica? ¿Es posible que el Tribunal Superior de Bogotá haga un análisis diferente de esta sentencia? Jefferson, a ver, aquí hay que entender que vamos a hablar de dos momentos distintos. Uno es la tutela que se presentó hoy por la defensa y otro es la apelación, ¿cierto? La tutela se refiere a esa medida desproporcionada de privación de la libertad inmediata que solo se puede dar en tres sentidos, pues buscando tres objetivos: asegurar la comparencia del acusado en el proceso penal, evitar la fuga o impedir que el acusado interfiera u obstruya el ejercicio de la justicia. De acuerdo con esos parámetros, Jefferson, no existe en derecho ningún motivo legítimo que justifique la privación de la libertad del señor expresidente. Habiendo dicho eso, pues es evidente también que el caso del presidente Uribe no es un caso que funciona según la lógica jurídica ni la línea jurisprudencial. Si esta decisión del tribunal, que nosotros respetamos, y ahí quisiera también volverme a detener, Jefferson, acatar la justicia no supone no cuestionar un fallo que uno considera a todas luces injustos. Acatar la justicia es seguir el conducto para enderezar ese ejercicio de la justicia. Entonces nosotros, digo, todos los colombianos que creemos en la justicia estamos a la espera de eso y estamos alzando nuestra voz en virtud del artículo 20 de la Constitución, que todavía nos permite hacer eso, para que así sea resuelto estos dos recursos. Habiendo dicho eso, la acción es respetuosa de la línea jurisprudencial y de la línea de unificación sobre esta materia. El tribunal tiene que revocar la medida porque no hay razón jurídica para haberla impuesto. Doctor Germán Calderón España, aparte de esta tutela, hay otro escenario jurídico que me parece importante analizar en este instante, y es el que tiene que ver con esa decisión que deberá tomar el Tribunal Superior de Bogotá, luego de que el próximo 13 de agosto la defensa técnica del expresidente Álvaro Uribe Vélez presente ese recurso de apelación. Quedarán menos de 2 meses para que esta alta instancia emita un fallo de segunda instancia. De acuerdo a su experiencia procesal,
¿Usted cree que este tiempo es prudente para que el Tribunal Superior de Bogotá emita un fallo? ¿Antes de 2 meses podrá emitir un concepto? ¿O podremos estar ante el escenario de que el expresidente Álvaro Uribe Vélez quede condenado, pero que el proceso prescriba por los tiempos? Bueno, Jefferson, es muy, pero muy difícil que una sala del tribunal aborde este proceso tan complejo en 2 meses o un poquito menos y que pueda dar una sentencia en derecho. Realmente las complejidades fácticas probatorias y las diferentes circunstancias sustanciales que se dieron en el proceso dan margen a que sea analizado con mucha rigurosidad. Yo por eso, en forma respetuosa y sin querer invadir la esfera de los defensores técnicos del expresidente Uribe, les he recomendado públicamente que renuncien a la prescripción. ¿En qué sentido? Al renunciar a la prescripción le van a dar tiempo al Tribunal Superior de Bogotá, a la Sala Penal, para que lo estudie profundamente, corrija todos esos profundos, protuberantes y grotescos hierros judiciales en los que incurrió la jueza, no solo desde el punto de vista de la alta carga de sensibilidad política subjetiva que le imprimió al fallo, sino en lo que tiene que ser en lo serio, en la parte probatoria. Hay unas interceptaciones ilegales que no tienen autorización legal, hay una violación al principio de intimidad entre la relación cliente-abogado. Existen unos relojes que fueron contaminados, unas pruebas que fueron alteradas, en las que se irrumpió con la cadena de custodia, pero ante todo con la autorización judicial, y diferentes facetas probatorias que se van a discutir en el recurso de apelación. El expresidente Álvaro Uribe lo hizo en una forma muy tangencial, muy seria, muy integral, porque no dejó un punto sin tocar de los puntos centrales, pero la defensa técnica tendrá que aumentar esos argumentos, complementarlos desde el punto de vista de la técnica jurídica, de la jurisprudencia y de los estándares internacionales de protección de derechos humanos, y el tribunal no va a tener el tiempo suficiente, por eso de ahí mi recomendación. Pues doctor Calderón España, quiero agradecerle su tiempo en este análisis jurídico, teniendo en cuenta este pronunciamiento que ustedes junto con otros 37 juristas, en total 38, hicieron públicamente manifestando su preocupación frente al fallo que condenó al expresidente Álvaro Uribe Vélez, pero específicamente frente a la decisión de haberlo privado de su libertad, de haberle impuesto la prisión domiciliaria. Gracias por habernos acompañado, señor Calderón España. Muchas gracias. No solamente es el análisis legal, también eso tiene un impacto político. El Centro Democrático, el principal partido opositor al gobierno del presidente Gustavo Petro y cuyo líder natural es Álvaro Uribe Vélez, ha anunciado una gran marcha nacional en apoyo al exmandatario colombiano. Esta movilización fue organizada bajo el lema, abro comillas, por la libertad y la democracia. Esta protesta será este jueves 7 de agosto, fecha patria que conmemora el Día de la Batalla de Boyacá. En el Centro Democrático respetamos las instituciones y creemos en la justicia, pero también estamos convencidos de que hoy se está condenando a un hombre inocente, el presidente Álvaro Uribe Vélez. Por eso los invitamos el próximo 7 de agosto a marchar en todos los rincones del país. Reiterando la invitación para este 7 de agosto a las 9 de la mañana en las principales ciudades de Colombia y en el exterior para la movilización en respaldo al presidente Uribe, para rechazar esa persecución judicial, para pedir el respeto a sus garantías fundamentales vulneradas como todo el país lo vio. Allí nos vemos 9 de la mañana en todo Colombia. María Clara Posada es una de las organizadoras, de las mujeres que están convocando esta manifestación en Colombia. María Clara, ¿por qué salir a marchar este jueves 7 de agosto? ¿Cuál es el objetivo principal de esta manifestación? Jefferson, mire, nosotros veníamos ahora abordando un tema jurídico, ¿cierto? Que es como se debía haber abordado este proceso del presidente. Pero hoy millones de colombianos estamos abriendo los ojos y nos estamos dando cuenta que lo que sufrió el presidente Uribe es una persecución judicial y un proceso político, una persecución judicial por una justicia y con ello no me refiero a
toda la administración de justicia. Me refiero a algunos funcionarios que no están haciendo honor a la dignidad que su cargo implica y que han dejado ideologizarse por esta tendencia castrochavista que busca alguna, aunque a mucha gente todavía esa palabra le produzca risa, lo que busca es generar las condiciones para sacar del camino a un elemento, a un contradictor político. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros los que estamos vinculados con esta marcha? Que como le digo, yo no soy la organizadora, somos muchos los colombianos que estamos ahí involucrados. Queremos que millones salgamos a las calles, no solo a decirle al presidente Uribe que lo estamos acompañando y que sentimos su injusticia, sino a decirle a todo el país en pleno y a la comunidad internacional que respetamos la democracia, que respaldamos la libertad y que no vamos a permitir que nuestra justicia sirva de arma cuando debe servir de escudo. Doctora María Clara Posada, ¿usted qué le responde a quienes en este momento aseguran que una manifestación luego de esta sentencia es una clara presión y un irrespeto a una decisión judicial? Jefferson, esa es una narrativa que han querido sembrar para evitar que la gente se pronuncie sobre este proceso. Yo le recuerdo que el espíritu de la ley 906, y acá se los planteo como abogada, pero se los voy a explicar como en esos videos que hacemos de dato mata relato, el espíritu de la ley 906 es que el proceso sea público para que los ojos de la ciudadanía estén ahí vigilantes y se evite todo tipo de injusticia. El propósito de la ley, si se quiere, se ve materializado en este llamado a las calles, porque somos la ciudadanía en pleno los que estamos alzando la voz para exigir que la justicia no ceda a ideologías, a presiones políticas y a intereses que transgredan su mandato constitucional. Entonces, no solo no es cierto, sino que es un ejercicio absolutamente legítimo y válido, y nosotros como colombianos tenemos que salir a las calles y mostrar que vamos a servir nosotros entonces de bastión del Estado de Derecho. También está con nosotros hasta ahora la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia. Como bien lo indica María Clara, estos son muchas voces las que en Colombia, desde distintas orillas de opinión, están convocando a que este 7 de agosto, este jueves, los colombianos salgan a las calles a protestar en contra de este fallo judicial. Senadora y precandidata presidencial, como siempre es un gusto tenerla acá en el programa La Noche, y quisiera saber qué impacto es el que ustedes buscan lograr con esta manifestación en lo que tiene que ver con el proceso judicial del expresidente Álvaro Uribe Vélez, y específicamente con esta sentencia de 12 años de prisión domiciliaria que le ha hecho la justicia en Colombia. Bienvenido. Jefferson, muy buenas noches para ti, para María Clara, para todos los televidentes. Un saludo muy especial y muy cariñoso. Yo creo que lo primero que hay que decir es que el respeto por la rama judicial, por los jueces de la República, no implica que no se puedan controvertir los fallos y que los colombianos tengamos que estar de acuerdo con ellos. Mire, la sola existencia de la segunda instancia es la prueba de que un juez no es infalible y que todos podemos incluso cuestionar el fallo, como lo van a hacer los abogados y lo puede hacer la ciudadanía. Mucho más allá, existe el delito de prevaricato, que no solamente habla de la posibilidad de que el fallo sea errado, sino incluso contrario al derecho. Es decir, todo eso se puede presentar. Y permítame, Jefferson, una observación muy importante. Es como decir que cuando se cometen actos de pedrastrería ante la Iglesia Católica, pues uno, si respeta a la Iglesia Católica, no puede denunciarlo. Eso no es verdad. Creo que estamos en un momento del mundo donde todo el mundo tiene los ojos abiertos, como lo decía la doctora María Clara, donde cuando los fallos se hacen públicos y los procesos se hacen públicos con la idea de que sean los ciudadanos los que se encarguen de controlar y de hacer el escrutinio en torno a lo que está pasando. Fíjese que en este proceso han venido varias colegiaturas de abogados, varios eminentes juristas del país hablando sobre el proceso, sobre el fallo, sobre las garantías judiciales. De eso se trata, que los procesos sean públicos, que los fallos sean públicos y que en una democracia todos los poderes públicos, todos están sujetos al escrutinio de la ciudadanía. Yo creo que ese es un tema bien significativo y que no podemos dejar de lado. Y al mismo tiempo, pues estamos convencidos de que lo que hoy tiene que suceder es definitivamente que podamos tener
una absoluta claridad en torno a lo que está pasando con el presidente Uribe. Mire, yo creo que este es un fallo muy complejo por las circunstancias políticas del país, porque uno tiene que darse cuenta de lo que está pasando. Tenemos un presidente que ha venido dando pasos hacia el autoritarismo, por supuesto atacando la rama judicial, por supuesto atacando poderes públicos como el Congreso de la República, pero también la oposición. Y fíjese el resultado, Jefferson, hoy, que uno no lo puede desconocer. Uno de los precandidatos del Centro Democrático sigue debatiéndose entre la vida y la muerte en un hospital después de un atentado, y el máximo líder de la oposición ha sido detenido, con 3 circunstancias que vale la pena que las pensemos todos los colombianos, sin distingos de filiación política. Primero, 2 fiscales habían dicho que el proceso no tenía mérito para continuar, y lo habían dicho con sendas providencias que había acompañado el Ministerio Público. Un cambio de la fiscal general, por supuesto, muy cercana al senador Iván Cepeda, implica un cambio también de la fiscal delegada, y esa trampa que hicieron de un fiscal que se declaró impedido, pero que sacó la acusación contra el presidente. Segundo, que no hay que olvidarse que este proceso ha sido promovido por uno de los congresistas más cercanos al presidente Petro, y me refiero, por supuesto, al senador Cepeda. La gente dice, pero es que Uribe lo denunció. Claro, Uribe lo denunció porque el señor, como está aprobado, fue a las cárceles a buscar testimonios contra el presidente Uribe. Y tercero, acuérdese que 1 mes y medio antes de que se produjera el fallo, el gobierno nombró a la presunta víctima de este proceso como ministro de Justicia. Si eso no es presión contra la rama judicial y nadie lo criticó, pues yo no sé qué será lo que hablan de presión. Eso sí es presión. Yo sí, en cambio, quiero invitar a todos los colombianos a que, como es natural en una democracia, nos expresemos a favor del presidente Uribe este próximo 7 de agosto. Senadora, ¿esta manifestación es solamente en Bogotá? ¿Cómo son las coordenadas que ustedes han entregado? Entiendo que en la capital colombiana será una marcha del Parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar, pero en el resto de Colombia también han convocado ustedes esta manifestación. Estamos convocando en toda Colombia, en todos los lugares de Colombia, porque yo creo que es fundamental que los colombianos hagamos sentir nuestro respaldo al presidente y sobre todo nuestra preocupación por la democracia. Yo creo, Jefferson, que aquí hay una cosa que trasciende la persona individual del presidente Uribe y que habla sobre las garantías democráticas de una nación. Es que cuando usted empieza a tener que detienen al jefe de la oposición, que tiene atentados y amenazas contra el resto de los líderes de la oposición, cuando usted tiene un gobierno que viene dando pasos para romper el orden constitucional, atacando la justicia, atacando el Congreso, hablando de constituyentes, con un consejero presidencial hablando de reelección cuando está prohibida por la Constitución, los colombianos tenemos que abrir los ojos. Los colombianos no nos podemos quedar dormidos. Este ha sido un país que ya vio lo que pasa cuando uno transita regímenes autoritarios. Lo de Venezuela no es lejano a los colombianos, porque aquí fuimos testigos de ver cómo más de 1/3 de la población tuvo que salir desplazada, sin nada, cruzando las carreteras, las montañas de Colombia con sus hijos al hombro y lo que les cabía en un morral. Que uno tiene que entender que la democracia la defendemos entre todos, y esta manifestación tiene que ser una expresión de nuestro amor por la democracia, nuestro deseo de libertad y nuestro deseo de que Colombia no vaya a caer. Al presidente Uribe, a quien lo queremos muchísimos colombianos, lo defendemos saliendo a la calle. Al presidente Uribe lo defendemos con nuestro voto, y al presidente Uribe lo vamos a liberar con nuestra victoria. Doctora María Clara Posada, ¿por qué el 7 de agosto? ¿Por qué este jueves? Vea, Jefferson, pues primero por el sentido de urgencia. Yo creo que es muy importante que entendamos que es que, como dice la senadora Paloma, esta decisión de la juez nos la han querido vender como una decisión en contra del presidente Uribe, pero no, es una decisión en contra de las garantías de todos los colombianos, sobre todo de aquellos que hoy
tenemos cierta tendencia a incomodar a quien ostenta el poder. Nosotros decíamos algo y con eso pretendo responderle por qué el 7. Imagínense que esto que le está pasando al presidente Uribe le pasa a su papá. Imagínense que a su papá lo sientan en un proceso tortuoso por años, a juzgarlo sin ningún tipo de prueba, donde todos los testigos coinciden en que ni siquiera lo conocen, donde todos los testigos coinciden en que jamás oyeron de boca del presidente dar una instrucción indebida, donde todos los testigos de la Fiscalía presentan unas inconsistencias que serían suficientes para impugnarle la credibilidad. Y con todo eso, basado en estas fallas que son evidentes para cualquiera que haya seguido la audiencia, la juez 44, basada en criterios subjetivos, sin prueba y rodeada de millones y millones de calificativos y de doctrina que, como dice el doctor Martín Botero, no es aplicable a Colombia, emite un fallo que raya en no solo en lo desproporcionado, sino en lo incoherente dada la realidad de los hechos. Entonces, usted se imagina que su papá, al que lo condenan a 12 años, al que lo condenan injustamente y lo privan de forma inmediata de la libertad, pues ¿cómo va a esperar usted para salir a la calle a alzar su voz? Si todos los colombianos entendiéramos que lo que hoy le está pasando al presidente, mañana le puede pasar a su mamá, a su hermano, a su novio, a su marido, a su hijo o a usted mismo, todos tenemos que salir a las calles a decir que no toleramos los excesos y que este 7 vamos a alzar la voz. Doctora María Clara Posada, abogada, estratega política, columnista de opinión, quiero agradecerle su tiempo y estaremos al tanto de lo que suceda alrededor de esta convocatoria, específicamente este jueves en Colombia. Una feliz noche. Jefferson, muchas gracias y una feliz noche a todos y nos vemos el 7. Esto es con todos, no solo con el presidente. Muchas gracias. Vamos a una pausa comercial. Les invito a nuestros televidentes a que sigan opinando en las cuentas de X que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla frente a este fallo en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez y las voces que en este momento están cuestionando esa sentencia, pero al mismo tiempo están pidiendo a través de acciones legales, como la acción de tutela que fue presentada hoy por su defensa, que el presidente Álvaro Uribe Vélez se pueda defender en libertad. En segunda instancia, aseguran que ha cumplido con todos los requerimientos que exige la ley. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa con la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia. Ya regresamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos en este programa La Noche con la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia. Senadora, usted ha tocado en los últimos días un tema que me parece muy importante mencionar en este programa y es el que tiene que ver con algo que planteaba el expresidente Álvaro Uribe Vélez el pasado viernes. Y es que este juicio ha sido el juicio de las grabaciones perdidas. Una de ellas, esas comunicaciones que sostuvo el senador Iván Cepeda con el denominado testigo Juan Guillermo Monsalve. Usted ha pedido a la Corte Suprema de Justicia que requiera a WhatsApp y a Google exactamente la entrega de estas conversaciones completas. Me gustaría que en ese tiempo que nos queda usted nos explicara por qué son importantes estas grabaciones, estos contenidos y específicamente qué pasó con ellos. ¿Por qué el senador Iván Cepeda nunca ha dado razón de esas comunicaciones que sostuvo con el testigo Juan Guillermo Monsalve y que fueron uno de los grandes vacíos que tuvo el fallo de primera instancia? Uno de los temas más graves que hemos visto en este proceso, Jefferson, es la ausencia de las pruebas completas. Uno lo que ha visto es que entonces el reloj de espía aparece prácticamente destruido después de que no lo querían entregar, con minutos borrados, con pedazos que le faltan, incluso lo dicen los peritos. Pero tal vez son las cosas más extrañas, es que aparecen las conversaciones de Iván Cepeda, el senador, con Juan Guillermo Monsalve, y aparece solamente lo que Monsalve escribía y lo del senador Cepeda no aparece porque se le cayó el celular y se le dañó. Pues resulta que hace unos pocos días vi que en España a un fiscal lo acaban de imputar por unos procesos y precisamente lo que estaban era diciendo pues que la Corte Suprema de España
recibió por parte de WhatsApp 2 carpetas con la información del fiscal general, lo que ha permitido adelantar el proceso y saber qué es lo que está pasando, porque la verdad es que los datos no se borran, Jefferson, los datos están ahí. Y entonces simplemente con una solicitud de la Corte Suprema de Justicia podríamos conocer completamente las conversaciones de Cepeda con el preso Monsalve. Es que aquí cabe recordar que este proceso tiene un origen, como lo he explicado, en el senador Cepeda. El senador Cepeda se la pasó yendo de cárcel en cárcel, en el peregrinaje, como lo hemos llamado, buscando declaraciones en contra del presidente Uribe y diciéndole a los presos que si declaraban contra Uribe les conseguiría beneficios humanitarios, incluso para ellos, para sus familias. El señor Monsalve ha sido beneficiario de varios de esas condiciones. De hecho, ustedes saben que ya ni siquiera está en la cárcel, vive en una casa fiscal, tiene una vida que la denunció la revista Semana con fiestas, celulares, hasta relojes espías. Y una de las cosas que es crucial para este proceso es determinar qué era lo que hablaban el senador Cepeda y Monsalve. Yo he dicho, esa es la prueba reina, porque es la que permite saber si realmente esto era una conversación y de qué tipo de conversación era, si aquí el senador Cepeda estaba actuando legal, legítimamente, si el senador Cepeda estaba hablando de cosas absolutamente transparentes. No entendemos por qué esa conversación no está. Por eso le hemos pedido a la Corte Suprema de Justicia que la solicite, creo que es el momento procesal para hacerlo, y le hemos pedido también al senador Cepeda que en aras de la transparencia él también coadyuve esa solicitud, porque es que yo creo que el país sí necesita saber qué era lo que hablaba el senador Cepeda con Monsalve, que hay que recordar que lo visitó más de 12 veces en las cárceles. Senadora, ¿y eso qué impacto tendría en el proceso judicial de segunda instancia? Pues yo creo que esa es una prueba muy importante, Jefferson, porque todavía no sabemos qué es lo que dice, pero seguramente ahí se puede ver cómo estuvieron organizando muchas de las cosas, porque por ejemplo, ¿de dónde salió el reloj espía? A mí sí me gustaría saber si hubo una conversación con el senador Cepeda del reloj espía, que es ilegal tenerlo en las cárceles, si él sabía o no sabía, cómo fue que conversaron, porque es que aquí hay muchas cosas que no se saben. Por ejemplo, dónde salió la famosa finca que tuvo la familia Monsalve, esa finca en Antioquia tan bonita que les encontró Salud Hernández. ¿Qué pasó con las investigaciones de la esposa de Monsalve, de Yanira, que aparece mencionada en la revista Semana con unas seguimientos por parte de la inteligencia del Estado colombiano por pertenecer o presuntamente pertenecer a las FARC? ¿Qué pasó con la compañera de todo este peregrinaje por las cárceles, Mercedes Arroyave, que estuvo con Cepeda en todas estas cárceles y que no llegó nunca al proceso? Entonces yo creo que es hora de que el país conozca las verdaderas pruebas, que podamos tener un conocimiento profundo del proceso. Mire, yo más que momento procesal, porque yo no soy abogada del presidente Uribe, ni más faltaba, y él tiene su defensa, lo que sí creo es que el país necesita que la Corte Suprema solicite esta prueba, que es bien necesaria y que pueda ayudar a que la segunda instancia tome una decisión con mayor capacidad, con mayor conocimiento y realmente con una transparencia, que es lo que el país exige. Mire, yo realmente creo que este es un proceso muy político y que tiene unos elementos que no se pueden dejar por fuera. Vuelvo y repito, Cepeda es el senador consentido de Petro. Vuelvo y repito, el presidente Petro nombró 1 mes y medio antes de esta sentencia a la presunta víctima de este proceso, que es el señor Montealegre, como ministro de Justicia. Hay que acordarse que la Fiscalía en 2 ocasiones ha dicho que no se debe investigar al presidente y cambian de fiscal para que se pueda hacer. Entonces, todas estas cosas empiezan a dar un contexto político que creo que hay que superar. Senadora, lastimosamente el tiempo se me ha agotado. Como siempre, es un gusto tenerla acá en el programa La Noche, precandidata presidencial. Éxitos en esa manifestación, en esta marcha de este 7 de agosto. Gracias por habernos acompañado. Todos los colombianos los esperamos este 7 de agosto, porque esto es para defender a Colombia, nuestra libertad, nuestra democracia. Una feliz noche. Vamos a una pausa comerciales y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas.
Hemos llegado a la parte final. Ustedes pueden seguir opinando en las cuentas de X que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. No olviden que la noche siempre continuará encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Una feliz noche para todos ustedes.